porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Evangelio del Día, con el Padre Marcos Galvis. Del segundo libro de los Reyes. En aquellos días, Salmanasar, rey de Asiria, invadió el país. Llegó a Samaria y la sitió durante 3 años. En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria ocupó Samaria y deportó a los israelitas a Asiria. Los instaló en Halak, junto al lado del río de Gozán, en las ciudades de Media. Esto sucedió porque los hijos de Israel habían pecado contra el Señor su Dios, que los sacó de la tierra de Egipto, y había adorado a otros dioses siguiendo las costumbres de las naciones que el Señor había exterminado a su llegada y que sus mismos reyes habían introducido. El Señor había advertido a Israel y a Judá por boca de todos los profetas y videntes, diciendo: enderecen sus malos caminos y cumplan mis mandamientos y preceptos, conforme a la ley que impuse a sus padres y que les manifestaré por medio de mis siervos los profetas. Pero ellos no me escucharon y endurecieron su corazón, como lo habían hecho sus padres, que no quisieron obedecer al Señor su Dios. Despreciaron sus decretos, la alianza que estableció con sus padres y las advertencias que les hizo. El Señor se enojó mucho contra Israel y los arrojó de su presencia, y solamente quedó la tribu de Judá. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Escúchanos, Señor, y sálvanos. Dios nuestro nos ha rechazado y nos ha deshecho. Estabas enojado, pero ahora vuélvete a nosotros. Escúchanos, Señor, y sálvanos. Has sacudido la tierra, la has agrietado, prepara sus grietas porque se desmorona. Hiciste sufrir un desastre a tu pueblo, nos diste a beber un vino que nos hace temblar. Escúchanos, Señor, y sálvanos. Tú, Señor, nos has rechazado y no acompaña ya nuestras tropas. Ayúdanos contra el enemigo, porque la ayuda del hombre es inútil. Con Dios haremos maravillas, porque Él vencerá a nuestros enemigos. Escúchanos, Señor, y sálvanos. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: no juzguen y no serán juzgados, porque así como juzguen, los juzgarán, y con la medida con que midan, los medirán. Porque miras la paja en el ojo de tu hermano y no te das de cuenta de la viga en el tuyo. ¿Con qué cara le dices a tu hermano: déjame quitarle la paja que llevas en el ojo, cuando tú llevas una viga en el tuyo? Hipócrita, sácate primero la viga que tienes en el ojo, y luego podrás ver bien para sacarle a tu hermano la paja que lleva en el suyo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida, para que sea Él quien nos acompañe, para que sea Él quien nos dirija. Ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad
y que ejerce su acción en nosotros, los creyentes. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, quienes nos siguen a través de las redes sociales. Les habla el Padre Marcos Galvis. En este día compartimos la palabra de Dios. Hoy lunes compartimos el Evangelio de San Mateo capítulo 7, versículo 1 al 5. Hoy el Señor nos da una enseñanza para toda la humanidad. Nosotros los seres humanos somos muy dados a juzgar, a criticar, a condenar o a decir cosas de alguien o de algo. Por ejemplo, una mujer está dándole comida a su hijo y otra vez decir, esta mujer no sabe ser mamá. El niño está llorando, no sabe ser mamá. Un hombre está manejando y pasa otro y está atravesado, no sabe. Cualquier cosa, el niño está escribiendo, no lo enseñaron a escribir. Cualquier cosa, somos dados a juzgar, a criticar o a condenar o a decir cosas de alguien. Primero quiero decirle que nosotros los seres humanos debemos acostumbrarnos a hacer las cosas bien, de la mejor manera. Y hoy Jesucristo en el Evangelio dice, en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, no juzguen y no serán juzgados. No somos jueces de las personas para juzgar. No solamente criticar, sino juzgar. El que juzga es un juez. ¿Y qué es un juicio? Un juicio es decir algo de alguien o de algo. Decir un veredicto. Nosotros somos jueces en la vida. Por ejemplo, el papá puede ser la mejor persona del mundo, puede llevar la comida al tiempo, puede vestir a sus hijos, puede trabajar, pero de repente sucedió un problema en el hogar y el papá es el más afectado y nosotros somos capaces de juzgar inclusive a nuestro padre. Una infidelidad, por ejemplo. Y por esa infidelidad todo lo bueno, todo lo que se hizo se viene al suelo y podemos decir, esta persona es la peor persona del mundo, sin darnos cuenta de que el papá fue la mejor persona que nos ayudó, nos apoyó. Tuvo una falla, tuvo una dificultad, pero nosotros somos jueces en la vida. Una mujer, por ejemplo, que está haciendo la comida, se hace, arregla la casa, limpia, todo lo acomoda, todo lo hace bien. Y de repente, la mamá se le olvidó echarle sal a la comida. Y cuando vamos a comer, nosotros la juzgamos. Ya está perdiendo el sabor, ya está perdiendo el sazón, ya está viejita. Empezamos a juzgarla, a condenarla. Y hoy la palabra de Dios dice, no juzguen y no serán juzgados. Igual con los hijos. Se puede tener los mejores hijos del mundo, hijos obedientes, hijos eficaces, trabajadores. Pero por una sola fallita, el papá lo puede juzgar. Igual los amigos, usted tiene su amigo, mientras que usted lo comparta con ellos, mientras que usted viva con ellos, pero un día que de repente a usted no le dieron permiso de salir, sus amigos se pusieron bravos y empezaron a juzgarlo. El sometido, el que no dejan salir, el que yo no sé qué. No. Hoy la palabra de Dios nos enseña, no juzguen y no serán juzgados. Nosotros somos jueces, le quitamos el puesto a Cristo en muchas ocasiones. Jueces en las empresas, jueces en los trabajos, jueces en nuestras mismas casas, jueces donde quiera que nos encontremos, somos jueces. Decimos veredicto de las personas, porque así como juzguen, los juzgarán y con la medida con que midan se les medirá. Si usted juzga, de esa misma manera lo van a juzgar, de esa misma manera lo van a condenar, de esa misma manera lo van a enjuiciar a usted. Nosotros debemos aprender a no juzgar a las personas. No juzgarlas significa aprender a tolerar las faltas que tenga. Los seres humanos no toleramos a los otros seres humanos, sino que hacemos juicios y juicios severos, juicios condenatorios. Por ejemplo, en la iglesia, dentro de la iglesia, lastimosamente, se están haciendo muchos juicios. Si esta persona tiene más dones que yo lo juzgo y espero cualquier caída para hundirla hasta el suelo. Dentro de la iglesia, por ejemplo, tenemos un sacerdote responsable, un sacerdote cercano a las personas, un buen sacerdote, pero el sacerdote de repente falló, llegó tarde, hizo la misa muy rápido o confesó mal o cualquier detalle que haya tenido el sacerdote. ¿Qué es lo que hacen los fieles? ¿Qué es lo que hacen las personas de la iglesia? Lo juzgan, lo condenan. El padre que tiene a sus hijos en la catequesis están recibiendo la formación de un catequista
El catequista lo hace con todo el cariño, con todo el amor. Pero un día, de repente, el catequista no llegó, o el catequista regañó a los muchachos, o el catequista hizo algo que no le gustó a los hijos. Fueron, le pusieron las quejas al papá, y el papá de una vez o la mamá empieza a decir: esos catequistas no sirven, esos catequistas esto, esos catequistas aquello, y de una vez viene el juicio. Hoy la palabra de Dios nos enseña a ser humanos, a ser personas. Porque con la misma medida con que usted juzgue, padre de familia, lo van a juzgar. Madre de familia, lo van a juzgar, la van a juzgar. Hijos, de esa misma forma le van a juzgar. Porque miras la paja en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que tienes en el tuyo. Eso era lo que decía un santo en otras palabras. Aquella persona que critica se olvida de que no hay pecado en el mundo que tu hermano cometa que usted no pueda cometer. No hay pecado en el mundo que tu hermano cometa que tú no puedas cometer. Porque nosotros miramos siempre el defecto del otro. Miramos siempre los problemas. Juzgamos siempre los conflictos de otras personas. Pero nosotros mismos no nos aplicamos juicios. Nosotros mismos no miramos lo que somos nosotros. Y por allá decía un sacerdote: cada vez que usted señale a alguien y lo juzgue, hay 3 dedos señalándote a ti, que te están juzgando y están diciendo que tú eres una persona triplemente parecida o igual o peor que esa condición. Nosotros vemos los defectos de los demás. Por ejemplo, en muchas ocasiones el esposo, cuando ve a la esposa, no ve las cosas buenas, siempre ve las cosas malas. La mujer puede hacer todo bien, pero por una sola falla que cometa, el hombre la grita, el hombre la humilla, el hombre la maltrata. El hombre es capaz de decirle cualquier cosa, hace un juicio hacia la mujer, y la mujer se deprime, se decae, simplemente porque el hombre, en vez de felicitarle por las cosas buenas, le juzga y le condena por las cosas malas. Igual el hombre que hace las cosas de la mejor manera y de repente hizo algo mal, la mujer le reprochó, le recriminó, y todavía le está reprochando y recriminando aquello que sucedió hace 20 años, porque tiene un juicio. ¿Por qué no te ves la paja que tienes en el tuyo? ¿Por qué no te ves esa viga que hay en el tuyo que es grande? Usted también tiene defectos, usted también tiene errores. Por eso la palabra de Dios en este día nos invita a no ser jueces, nos invita a ser una persona que nosotros mismos tengamos la capacidad de reflexionar de nuestros errores. ¿Con qué cara le dices a tu hermano: déjame quitarle la paja que llevas en el ojo, cuando tú llevas una viga en el tuyo? Hipócrita. La persona que juzga es tratada por Jesucristo como hipócrita. Porque cuando usted juzga significa que usted no tiene errores, pero todos tenemos errores, todos tenemos fallas, todos tenemos cosas malas. Y hoy la palabra de Dios dice: ¿por qué tú tienes que criticar? ¿Por qué tú tienes que condenar? ¿Por qué tú tienes que hacer un juicio relativo acerca de las personas, inclusive condenándolas, inclusive despreciándolas, inclusive apartándolas de ti? ¿Por qué no te ves que tienes una paja, que eres un ser humano, que también tienes defectos, que también puedes cometer errores, que has cometido muchos errores en tu vida? ¿Acaso usted nunca se ha evaluado la vida? ¿Cuántos errores ha cometido? ¿Cuántas cosas malas has hecho? ¿Cuántas dificultades, cuántas debilidades tienes tú? ¿Y por qué te la pasas juzgando a otra persona? Dice Jesucristo: la persona que juzga a otra es un hipócrita. Y lastimosamente, dentro de la Iglesia Católica hay muchos hipócritas. Y un hipócrita es aquel que juzga. Un hipócrita es aquel que condena. Un hipócrita es aquel que, teniendo defectos, que sabiendo, como decía mi abuela, que tiene rabo de paja, se acerca a la candela y también se quema. Dice Jesucristo: hipócrita, sácate primero la viga que tienes en el ojo y luego pondrás ver bien para sacarla de tu hermano la paja que lleva en el suyo. Jesucristo nos invita en este día a trabajar en nosotros mismos. Hipócrita, empieza a trabajar en ti. Empieza a trabajar en tu vida, empieza a trabajar en tus defectos. Ustedes y yo tenemos muchos defectos, virtudes muchas, defectos también. Y si usted es una persona que solamente mira los defectos del otro, Jesucristo te invita a ver los defectos en el tuyo. ¿Por qué? Porque usted y yo somos dados a juzgar a las personas por defectos que tengan. Pero normalmente esos defectos
son los defectos que nosotros mismos tenemos, son los defectos que nosotros mismos cometemos. Las mismas acciones que juzgamos es porque las practicamos. Las mismas acciones que nosotros juzgamos y nos reprochan de alguien, nos molestan de alguien, nos cuestionan de alguien, es porque nosotros somos dados a practicarlas. La persona que es, por ejemplo, muy orgullosa, ¿qué va a criticar de otra persona? El orgullo. ¿Por qué? Porque por dentro la conciencia le dice, usted es un orgulloso. La persona que es muy perezosa, ¿qué va a criticar? ¿Qué va a juzgar de otra persona? La pereza. Jesucristo dice, mira tus defectos y te darás cuenta de que tiene los mismos errores. ¿Qué pecado en el mundo hay que usted no pueda, que el hermano suyo cometa, que usted no pueda cometer? Su hermano es grosero, usted también puede ser grosero. Su hermano roba, usted también puede robar. Su esposo le es infiel, usted también puede ser infiel. Usted, su esposo es un grosero, es un altanero, es un peleón, usted también puede ser así. Entonces, ¿por qué juzgas a tu esposo o a tu esposa si usted también tiene defectos? Si usted tiene mucho que trabajar, Jesucristo dice, póngase a trabajar en la viga que hay en el tuyo, sácate primero eso que hay en el tuyo, saca primero para poder decir las cosas, saca primero lo malo que hay en ti, para que puedas con toda libertad decirle a tu hermano, usted tiene mal, usted está fallando, usted está cometiendo errores. Hoy la palabra de Dios nos invita a reflexionar y a analizar. ¿Cuáles son los defectos que tienes tú, no tu esposo, no tu esposa? ¿Cuáles son los defectos que los defectos de esa persona que te molestan? Muchos, cualquiera. Empiézalos a trabajar en tu vida, empiézalos a mejorar, empiézalos a controlar, de manera de que no juzgues, de que no te dé tiempo de condenar a una persona simplemente porque haya fallado. Y aprende también a perdonar en este día. Las personas juzgamos porque no sabemos perdonar. La mujer que ha sufrido una infidelidad toda la vida juzga a su marido porque una vez le fue infiel y no sabe perdonar. El hombre que sufrió una infidelidad también toda la vida juzga a su mujer porque no sabe perdonar. El hijo que una vez fue maltratado por sus padres, toda la vida reprocha a sus padres porque no sabe perdonar, se la pasa juzgando. En la familia hubo un conflicto, hubo un error, se dejaron de hablar y toda la vida usted se la pasa juzgando a las personas porque cometieron un error. Aprendamos a perdonar, aprendamos a olvidar los defectos de las personas. No es que todos somos seres humanos y vivimos en una familia, vivimos en un hogar lleno de rencores, lleno de divisiones, lleno de conflictos, lleno de peleas. Que en este día la palabra de Dios nos invite en primer lugar a analizar quiénes somos. Jesucristo dice, no juzgue para no ser juzgado. A usted no le gusta que lo juzguen. A usted no le gusta que hablen mal de usted, de su persona, de su familia. A usted no le gusta que lo critiquen, que levante calumnias. No lo hagas con otra persona. No juzgue para que no sean juzgados. En segundo lugar, Jesucristo nos invita a ver lo que tenemos nosotros en nuestro hogar, a ver lo que somos nosotros. Tenemos muchas vigas, tenemos muchos defectos. Vamos a trabajar en nosotros mismos. En este día te coloco como tarea, a ver, haz un examen de conciencia y mira qué errores tienes, qué fallas tienes. Y de acuerdo a esas fallas empieza a trabajar para mejorarlas. Y en tercer lugar, Jesucristo nos invita a quitar de nuestra vista todo aquello, a trabajar en nosotros. No solamente saber cuáles son las fallas, sino a empezar a trabajar, empezar a cubrir todas esas fallas que son nuestras, que portamos desde pequeño. Para no juzgar, para no condenar a alguien, es necesario que usted esté ocupado trabajando en tu crecimiento, trabajando en usted mismo. Que la palabra de Dios en este día habite en nuestros corazones y que el Señor nos dé la gracia de no juzgar a las personas por apariencia, de no juzgar a las personas simplemente porque hayan cometido un error. Por el contrario, que el Señor nos dé la gracia de perdonar. El Señor esté con todos ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios les bendiga, Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis. Feliz día para todos. El Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis. Hola, sé que te gusta oír la palabra de Dios, por eso te invito a suscribirte en nuestro canal de YouTube
Padre Marcos Galvis. No se le olvide darle a la campanita, donde vas a recibir videos, enseñanza de temas de la palabra de Dios. También vas a recibir el Evangelio del día. Luego puede darle me gusta a nuestra página en Facebook, Padre Marcos Galvis, y también nos puede seguir en Twitter, Padre Marcos Galvis. Estos enlaces los encontrarás en la descripción del video.